Y un aplauso para el gobernador. ¿Cómo está, gobernador? Un gusto verlo. Por favor, tome asiento. Gracias por venir. Bueno, tenemos algo así como 20-25 minutos para hablar un poco de la Argentina que viene, pero como le proponía al gobernador Urtubey, me gustaría arrancar por lo muy coyuntural para después sí pensar el país hacia adelante. Hoy es un día muy particular en donde conocimos un fallo de la Corte Suprema que momentáneamente detiene la causa, el primer juicio oral que involucra a la expresidenta de la Nación, que es Vialidad. Me gustaría... Bueno, preocupante y decepcionante, ¿no? Es una gran decepción. En primer lugar, porque en la Argentina, cada vez que se dilatan las causas de corrupción, terminan en impunidad, ¿no? Han habido otros presidentes investigados, imputados, procesados y hasta condenados, y no han cumplido su condena justamente por el paso del tiempo. La dilación ha hecho que no se llegue a cumplir esa condena. Y la dilación de este caso, que hoy día es sin fecha, apunta en la misma dirección, con lo cual creemos que es un dato malo, es un dato de falta de transparencia de nuestro sistema político y en particular del Poder Judicial. El Poder Judicial en la Argentina ha dejado mucho que desear en todo este tiempo. La Argentina tiene problemas de competitividad de su economía, tiene una economía enferma. Sanar esa economía está indisolublemente ligado a eliminar la corrupción, o por lo menos disminuirlo a lo mínimo necesario, ¿no? Con lo cual no es un buen dato, ¿no? Esperemos que se ponga una fecha, etcétera, pronto. Y ni siquiera es justificable que haya una campaña electoral en el medio y que lo más probable es que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata y que por eso se dilató. Porque eso tampoco justifica un país que no se juzgue a un presidente, ¿no? Su voz como gobernador es muy potente. ¿Puede el partido, su partido, del que es responsable, puede hacer algún tipo de comunicado o de Hemos sacado un comunicado esta mañana, efectivamente. Bien. Sí. En la misma dirección de lo que digo, ¿no? Algunos consideran que hablar sobre esto es un proceso de intromisión de los poderes ejecutivos sobre el Poder Judicial. De ninguna manera. Los poderes públicos y el Poder Judicial debe ser independiente, pero también debe ser independiente de la opinión pública, debe ser independiente del poder económico, debe ser independiente de los otros poderes. Si el Poder Ejecutivo está sujeto a críticas por un decreto que saca, por una ley que envía, el Congreso está sujeto a críticas por las leyes que produce y demás, ¿por qué el Poder Judicial no puede estar sujeto a críticas de las sentencias que eventualmente saque o no saque? Es decir, en este caso, ¿no? Así que no nos parece una intromisión, al contrario, todos debiéramos opinar sobre el funcionamiento de los poderes públicos, ¿no? El Poder Judicial es uno más. Incluso a reclamarle la explicación. Exactamente. Como a un gobernador, como a un presidente, a un legislador que debe dar cuenta de sus actos. Yo diría, sin temor a equivocarme, que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo está sujeto a elecciones y es inestable en sus mandatos. Y en cambio el Poder Judicial tiene una tranquilidad enorme para dictar fallos, y esa tranquilidad, en vez de para funcionar como un reaseguro de buenos fallos, finalmente tener todo ese tiempo y esa estabilidad funciona con dejemos pasar el tiempo total, después la ciudadanía se olvida y la opinión pública se olvida, ¿no? Y así es como han durado casos, 20 años de corrupción, algunos con pruebas muy contundentes. El caso que se dilató de Vialidad es un caso donde hay pruebas muy evidentes sobre Cristina Fernández de Kirchner, pruebas contundentes, que por otra parte, en un juicio, en la etapa del juicio oral y público, podrían haberse agregado nuevas pruebas y podría haberse defendido Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Así que
la dilación no tiene mucho justificativo, ¿no? ¿Hay algunos jueces que miran el calendario electoral más que los propios políticos? Pero no le quepa la menor duda. Son más tiempistas que los mejores tiempistas, fundamentalmente la justicia federal, ¿no? ¿Esta Corte tomó una decisión tiempista? Esta Corte es una Corte que individualmente tiene jueces con antecedentes. No era la Corte de Menem, donde Menem puso a un juez que era su socio en el estudio jurídico, pero se está configurando una Corte que es un caso único en el mundo, ¿no? En el mundo, que hay una mayoría automática de la oposición. Es una cosa insólita. Y la Corte ha tenido un papel fundamental sobre la sanidad de nuestra economía. Es decir, la Corte podría haber resuelto el problema previsional, que es un agujero negro que tiene nuestro sistema fiscal, y no solo no lo resolvió, sino que se lo tiró al Congreso. Y podría haber resuelto el problema de la coparticipación de una forma más equilibrada que como la resolvió entre la elección que perdió Cristina y su candidato Scioli y la asunción del presidente Mauricio Macri. Es decir, ha tenido, entre otros, esos fallos que han tenido repercusiones sobre nuestra economía, ¿no? Tienen repercusiones sobre nuestra economía y todavía tiene pendientes en lo previsional cosas que son muy importantes a la hora de nuestro sistema impositivo y de luego de nuestra búsqueda constante por el equilibrio fiscal, ¿no? Estamos a horas de la convención, del momento más importante de la Unión Cívica Radical. Usted ya se ha pronunciado, déjeme usar la expresión bien radical. ¿Se rompe o se dobla, Cambiemos? Bueno, ni se rompe ni se dobla. Los principios que dieron origen al 2015 están vigentes, ¿no? Construir una economía sana, un sistema institucional fuerte y armonía social en la Argentina son objetivos que estaban presentes en el 2015 y se han avanzado en muchas cosas, pero no se ha avanzado o no se han logrado éxitos en materia económica, con lo cual el balance es agridulce, es decir, hay cosas en las que se han mejorado, cosas en las que no. Y particularmente en materia económica hay mucho por hacer, pero la orientación general tiene que ser la misma que planteábamos en el 2015, con lo cual sí lo que creemos, y yo creo que eso es lo que entiendo que va a apoyar la convención del radicalismo, mayoritariamente, es que Cambiemos solo no puede lograr estos objetivos y necesita un poder político mayor al que ha logrado construir el presidente Macri. Ese poder político mayor requiere de ampliar a otras figuras representativas de la política argentina en un programa similar al que dio origen al 2015, pero corrigiendo las cosas que se hicieron mal y a su vez buscando renovar estos objetivos de construir una economía sana. Y a mí me parece que figuras como Juan Manuel Urtubey, que estuvo recién, como Juan Schiaretti, como Roberto Labaña, como Sergio Massa, podrían contribuir a esa ampliación. Quizás con otro nombre, no Cambiemos, sino con otro nombre. ¿Usted se imagina? Además, creo que tenemos que buscar un primer ministro o un jefe de gabinete que tenga el poder suficiente y que sea apoyado por el Congreso para las reformas que la economía a partir del 10 de diciembre requieren darse, ¿no? Reformas que requieren un sólido poder político, ¿no? ¿Usted se imagina este 2019 compitiendo electoralmente, ya no Cambiemos, sino otra coalición como la que usted mencionó, con otro nombre? Sí, con una fórmula intermedia, con quizás en la PASO con competencias entre ellos, ¿no? ¿Por qué no? El problema que Por ahora hay gente que lo niega en público, algunos también en privado, pero creo que ese es el desafío de construir eso, si no, se estaría facilitando que el populismo volviera, ¿no? ¿A quién se refiere que lo niega en privado? Quiero decir, hay gente que en público está diciendo, no vamos a entrar a Cambiemos,
Si no hace falta entrar a Cambiemos, es reformular un programa similar. El programa de Cambiemos era bastante sencillo, era de sentido común, buscar un país normal, donde con lineamientos generales, en donde hay un alto nivel de consenso en la Argentina, ¿no? Entonces, el punto no es sumarse a Cambiemos, sino es armar una nueva coalición donde todas esas figuras participen, y si tienen ambiciones por el cargo de presidente, pues que compitan. En esta estructura que usted plantea, Cambiemos queda chico. Cambiemos queda chico. Evidentemente Cambiemos quedó chico porque se ha diluido su poder político para los cambios que requiere nuestra economía. Se ha intentado varias cosas, algunas han salido bien y otras no han salido tan bien. No tenemos una performance económica, llevamos 13 meses ininterrumpidos de caída de la economía con inflación, ¿no? Realmente enfrentar las elecciones con esa performance es complejo, ¿no? Y es hacerle el juego a Cristina Fernández de Kirchner y al populismo. ¿Qué pasa si el socio principal del radicalismo, estoy hablando del PRO, dice no, yo veo hoy muy lejana la posibilidad de un acercamiento por No, hasta ahora hay un atajo, ¿no? Que es, bueno, pero si Labaña no quiere, si los otros no quieren. Es un atajo. ¿Alguna vez los invitamos? No. Creo que un poco lo que hay que buscar es eso, ¿no? Hay que generar las condiciones para eso. En mi criterio, se ha logrado equilibrio fiscal, hay un gran apoyo internacional para el presidente Mauricio Macri, pero es para la Argentina también ese apoyo. Sí, se ha logrado, pero ha sido condición necesaria, no suficiente. A estas reformas hay que agregarle otras reformas que, insisto, son de sentido común: reformas previsionales, reformas impositivas, reformas laborales. Si alguien cree que en una elección tan dividida como la que están mostrando las encuestas, a partir del 10 de diciembre se pueden llevar a cabo esas reformas, estaríamos engañándonos nuevamente. Se requiere, insisto, un alto consenso alrededor de esas reformas. Porque esas reformas, que son de sentido común, no son de sentido común para una mayoría del pueblo argentino que creció con el populismo, que está enraizado en los sectores empresarios, en los sectores sindicales, en los sectores políticos, en los sectores periodísticos. Es decir, hay mucha gente que, parece una barbaridad decirlo acá, me ruboriza un poco, pero hay gente que cree que la riqueza la genera el Estado y no el sector privado. Es decir, no, ¿cómo es eso? Sí, eso efectivamente es así. Eso es ridículo en otro país, ¿no? En Chile, sin ir más lejos, donde estudié y trabajé, el ex ministro de Trabajo de Bachelet y Bachelet apoyan la reforma laboral de Piñera, hoy, en la actualidad, hoy. Acá cualquiera que insiste, cualquiera que ose hablar de reforma laboral tiene el rechazo inmediato de todo el arco opositor, sin saber en cuál es el contenido, porque a lo mejor el adjetivo de neoliberalismo y bueno, por supuesto, siempre las excusas sobran. Yo digo, la actual ley de contrato de trabajo, los actuales convenios colectivos de trabajo para el gobernador Cornejo están obsoletos. A ver, lo que está obsoleto, esta relación en general, hay un gran cambio tecnológico en las formas de producción y demás, y en el mundo están cambiando las leyes laborales de fondo, ¿no? Es decir, las paritarias, por ejemplo, en Alemania, son por productividad entre la empresa y el sindicato. En Argentina no son por productividad, son según lo que diga el INDEC y lo que esté dispuesto a ceder el empresario, que en general el empresario está dispuesto a ceder. Eso es un mal punto por parte del empresario, y del sindicato, obviamente, a pedir por su salario y que no se desvalorice
el salario del trabajador que él representa. Y el sindicato, el empresario acepta esa, porque de alguna forma luego se lo carga al sistema ese aumento. Y perdemos todos el interés general. Finalmente así es como funciona esa relación. Para cambiar eso se requiere un cambio cultural, pero también se requiere un cambio legal. Claro. Y además podríamos empezar de a poco en materia de reformas laborales, qué sé yo. Se me ocurre todos los microemprendimientos con menos de 3 empleados que no paguen contribuciones patronales y que puedan tomar e indemnizar sin ningún tipo de restricciones, o no indemnizar. Todos los que tengan emprendimientos nuevos de menos de 3 empleados, de 3 empleados como máximo, por decir. Arrancar con regímenes de ese tipo. Podríamos tener por regiones convenios colectivos, y no lo hemos tenido, no hemos logrado hacerlo, ¿no? Porque además la legislación en algunos aspectos privilegia la negociación centralizada, ¿no? Usted habló de reforma previsional. Inmediatamente cuando se habla de reforma previsional se piensa, se teme en el alza de la edad jubilatoria. ¿Es inevitable que eso suceda por una cuestión cronológica? Bueno, está sucediendo en el mundo. Lo que ocurre es que quizás nosotros debiéramos pensar exactamente cómo está construido nuestro sistema previsional, donde no tengo la cifra fina, pero no debo estar equivocándome por mucho, pero creo que es alrededor del 60% de nuestros jubilados han accedido a través de una moratoria, ninguno pagando los 30 años de contribuciones. Quizás deberíamos buscar fórmulas que diferenciaran cómo accedieron a la jubilación e ir buscando esos niveles. Pero para eso, insisto, se requiere un alto nivel de consenso en donde hay que buscar que ese nivel de consenso llegue al Congreso también, ¿no? Porque varias de estas reformas son reformas legales, son reformas que tienen que pasar por el Congreso, ¿no? Para que me quede claro, repasando a pocos días de la convención, el radicalismo no se va de Cambiemos. No nos vamos de Cambiemos, pero sí creemos que requiere una reformulación. ¿Se anima a pensar en un nuevo nombre en cambio de Cambiemos? Eso será materia de los publicistas, que han tenido mucho poder en estos 3 años y pico, y no se ha privilegiado los cambios culturales, y lo hemos conversado mucho con el presidente Macri. No lo hacen los publicistas, los cambios culturales lo hace la acción política y la articulación política. ¿Por ser malvado? ¿Está diciendo más Frigerio, menos Durán Barba? Pero desde luego, Frigerio ha hecho una gran contribución al gobierno, también Emilio Monzó y tantos otros. Lo que quiero decir, y no es una crítica en particular a alguien, es un espacio que la dirigencia política ha dejado en manos de publicistas, es decir, el populismo no lo construyó un publicista, el populismo lo construyeron dirigentes peronistas de la Argentina, del kirchnerismo, que generaron acciones políticas, articulaciones entre distintos actores para crear esta cultura que es tan perniciosa y de la que está costando horrores salir, ¿no? ¿Qué fue la foto? Cuando usted vio la foto ayer, Cristina Espinosa, gobernador Bertone... Mira, ahí tengo un ejemplo práctico de cómo lo ven algunos publicistas que asesoran al gobierno y cómo lo veo yo. Algunos publicistas creen que esa foto fortalece al presidente Macri, porque eso es el horror, es lo negativo y demás. Yo, en este momento, hoy, aquí y ahora, sin resultados económicos a la vista para la mayoría del pueblo argentino, esa foto yo la veo como el fallo de la Corte, como un fortalecimiento de Cristina Fernández de Kirchner, y no como un deterioro. Porque hay que verlo desde donde lo ve el ciudadano común, no desde donde lo vemos la élite gobernante, empresaria, claro, y la sofisticación de la subjetividad del publicista, ¿no? Yo lo veo como un punto de fortalecimiento de Cristina Fernández de Kirchner.
Y la sociedad argentina, y en general yo creo que en el mundo también, se elige a los gobernantes para que hagan mi trabajo. Si la verdad que yo prefiero estar en la noche con Netflix y no en una reunión política o frente al televisor o en una cena con amigos o en el cine. Te elijo a vos para que me resuelvas los problemas. Pero si te elijo a vos para que me resuelvan los problemas, tenés que construir poder para resolver esos problemas. Claro. Y construir poder Sí. lo hacen los símbolos. Si yo le atribuyo a Cristina que puede juntar 5 o 6 gobernadores que antes no podía juntar y ahora los puede juntar, que va al Partido Justicialista después de que desde 2003 que no pisaba la sede del Partido Justicialista, y a mí me parece un dato negativo, como publicista, a mí me parece un dato negativo para la Argentina, pero un dato positivo para las posibilidades electorales de esa mujer Claro. de ganar, ¿no? Tengo claro que el radicalismo no se va de Cambiemos, que hay que buscar una instancia superadora. En esa instancia superadora, ¿hay alguna chance, de 0 a 10 usted me dirá, de que el candidato no sea el elegido hasta ahora por Cambiemos, el presidente Macri? No hay que descartar esa chance, no hay que descartar esa chance. No. Creo que tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, a todas. Allí aparece el tan mentado plan B corta. Por supuesto, y tantos otros. Yo creo que una primaria abierta, simultánea y obligatoria, usada, que puede ser el presidente Macri compitiendo en una PASO contra otra figura, es una opción que podría ser un plan A, pero puede haber un plan B. Pero sí, un plan A, ¿por qué no competir en un frente mucho más amplio el presidente Macri con otras figuras? ¿Aspira usted personalmente a ser presidente? No estoy preparado para ese desafío, no tengo equipo. En la Argentina está lleno de dirigentes políticos chantas que tienen ambición pero no tienen programas de gobierno, ¿no? Oiga, usted Entonces, es raro, dice que no está preparado. Pero No el, estoy preparado. el primer político en 50 años que entrevisto que me dice no estoy preparado. ¿Se siente bien, gobernador? no, me siento bien. Por favor, ¿hay un médico en la sala aquí? No, en serio, claro. A ver, para administrar este país complejo, ingobernable, etcétera, hay que tener un equipo de por lo menos 1000 personas de un nivel superlativo. ¿Mm? De esos que realmente tengan espalda para tomar un ministerio, una secretaría, una subsecretaría, y a su vez un núcleo duro de por lo menos 100 personas que tengan un programa concreto, con objetivos, con metas, para llevarlas a cabo. En la Argentina, hoy, el único que tiene un programa es el gobierno, objetivamente, y lo ha construido durante todo este tiempo, lo ha ido puliendo, está mucho más sabio el gobierno de lo que estaba al principio de la gestión, y no hay nadie más en la Argentina que tenga ese. Yo creo que al gobierno hay que llegar mucho más preparado que lo que estoy yo para ese desafío. Porque no tengo ese equipo, y porque además no tengo un equipo, y fundamentalmente que creo que el equipo tiene que ser técnico, pero tiene que tener espaldas políticas. En la eventualidad de que el presidente Macri sea reelecto, tiene que rodearse, si realmente quiere hacer la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma impositiva, debe rodearse de políticos que le pongan la cara a esas reformas. Hoy es en la opinión pública, y vos que sos periodista, cuesta encontrar voceros que cuando hay una mala noticia vayan a los programas, ¿o no es así? Absolutamente. Bueno, entonces, para un programa de este tipo se necesita un equipo fuerte. Yo no lo tengo. Ahora, en Mendoza, yo sí lo tenía, sí lo construí, lo ofrecí. Yo dije en Mendoza que iba a hacer un ajuste. Dije, no podemos gastar más de lo que ingresa. Y lo hice. Y se lo dije a la población. Gané por 6 puntos, 7 puntos, gané por escaso margen. Pero gané. Y no tiene nadie expectativas más altas de las que propuse.
porque sabíamos que íbamos a hacer un ajuste. Derivado de ese ajuste, hoy tenemos un estándar de servicios públicos muy superior al que teníamos de 3 años y medio atrás, tenemos superávit fiscal, tenemos 8.000 empleados públicos menos, desafío que alguna provincia ofrezca esa performance, ni un solo empleado público menos van a sacar. Y municipios deben haber muy pocos que hayan bajado su planta de personal, de los 3.200 en el país. Y el empleo público es un gran punto en la Argentina. Está bastante tapado ese debate, pero ha funcionado como un seguro de desempleo encubierto y ha generado perjuicios, ha demolido el Estado y además ha contribuido a esta presión impositiva tan alta que tenemos. Pero además, la Argentina tiene un alto gasto estatal, pero tiene poco Estado, paradójicamente. Recién escuchaba al rector, que coincido que hay que invertir más en ciencia y técnica, pero no coincido en que hay que invertir más en educación. La Argentina es uno de los países que más invierte en educación de la región. Sin embargo, es uno de los países que tiene los peores rendimientos en educación con respecto a los países vecinos. Porque ahí voy al punto, que en Mendoza sí lo logramos, es que la gestión de ese gasto es más importante que la determinación del presupuesto. Claro. Cómo se gestiona el día a día de ese gasto es tan importante. Bueno, en el Estado Nacional también pasa eso. El gobierno no tiene la cantidad de gerentes para cuando corta, cuando hace ajuste el gobierno nacional, y eso es la falta de equipo, a mí me pasaría, por eso no me animo a ese desafío, que cortan en general, o sea, hay que cortar en el INTA, y cortan. Bueno, mira, vamos a cortar un 30%, pero no saben exactamente qué hace cada cual. Claro. Entonces, la calidad de la gestión del Estado es tan mala que se necesita un equipo mucho más profundo, de un trabajo mucho más profundo y un equipo formado con mucho tiempo de antelación. Estamos absolutamente excedidos de tiempo, pero quiero dos muy cortitas. En la opción A, en la competencia de alguien en la interna dentro de la nueva opción Cambiemos, no se me ocurre ningún, soy muy malo para publicista, pienso Cambiemos, Superemos, Convoquemos, no sé otro nombre. Digo, ¿el referente radical es Lustó? ¿Por qué no? Podría ser. Está claro. ¿Hay algo que no le pregunté, que hubiese querido que le preguntara para poder decir, gobernador? No. Teníamos 4 preguntas de las cuales no hizo ninguno. Pero fuimos, hablamos de reforma provisional. ¿Se fue el a nosotros nos ha pasado como el día que nos aprendimos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Okay. Sí, ¿Se fue el gobernador Urtubey? Sí, ¿no? Se fue. Sí, Tuve se que fue. defender el Malbec mendocino frente a la arremetida de Urtubey con los tintos salteños. Con los tintos salteños. Pero no, ni punto de comparación. Por supuesto. Por supuesto. Igual son buenos para condimentar la ensalada, los salteños. Gracias, gobernador, muy amable. Muchas gracias. No, no es cierto. No.